Me llamo Adrián Almazán y soy ahora mismo profesor de filosofía en la Universidad de Deusto y vengo desde hace tiempo trabajando desde una perspectiva ecosocial, investigando sobre todo el papel de la tecnología en las transformaciones políticas desde esa perspectiva, y formo parte pues, de un entorno de investigación, la verdad, bastante privilegiado, en donde nos hemos dado cita de manera interdisciplinar pues, diferentes perspectivas y diferentes personas estudiando justamente transiciones y colapsos ecosociales. Y bueno, cuando pensamos un poco, cuando me contactasteis, de formar parte de este proyecto de sobrevivir al descalabro, la verdad es que lo primero que me pasó por la cabeza es la importancia que tiene el pensar en cómo vivir realmente en este descalabro en el que estamos, ¿no? O en este colapso ecosocial. Un pensamiento que de hecho pues, me hacía sentirme cerca del colectivo Sobrevivir y Vivir, un colectivo francés bastante desconocido, pero que la verdad en los años 70 jugó un papel crucial porque hicieron el camino completo desde la crítica a la ciencia desde dentro, como investigadores, a una reflexión sobre lo que había sido el mundo industrial, alianzas con el feminismo, alianzas con el movimiento campesino, ¿no? Y bueno, llegaron incluso a construir como toda una base social lo suficientemente robusta como para poner en jaque, por ejemplo, en su momento a la industria nuclear, con varios sabotajes, como para tener una incidencia pública muy importante y como para después dar lugar a Amigos de la Tierra, que de alguna manera tuvieron como su infraestructura en esa movilización. Ellos empezaron llamándose Sobrevivir, muy influenciados justamente por el informe de los límites al crecimiento del 72 y con esa preocupación también por lo militar, la bomba atómica, y el punto clave de su trayectoria es cuando a ese sobrevivir le añadieron y vivir, ¿no? Eso digamos que es algo que me identifica mucho, porque creo que aunque sin duda el marco de mi pensamiento es el marco precisamente pues, del colapso ecosocial, es el marco de una crisis ecosocial profunda, generacionalmente además, ¿no? Yo tengo 31 años, puedo vivir la frustración de todo lo que no se hizo, ¿no? Y la dificultad de los retos que nos quedan por delante y de las oportunidades perdidas, pero aún así pienso que podría ser limitado, ¿no? El que todo nuestro foco estuviera nada más que en ese sobrevivir y perdiéramos la potencia que yo creo que está en el movimiento ecologista y sobre todo está en otros movimientos emancipatorios, que es el de vivir de otra manera, ¿no? Repensar la vida y sobre todo aunar esa transformación ecológica necesaria también con una transformación de la vida que le hiciera más deseable, ¿no? Además, aprender a vivir no es ninguna tontería, o sea, que puede parecer un poco naif dicho así, pero aprender a vivir en realidad es un poco el fin o la motivación que ha tenido en gran parte la filosofía a lo largo de toda su historia. Hay de hecho, bueno, Pierre Hadot, que le tenéis por aquí atrás, tiene esa idea de filosofía como forma de vida, ¿no? Hay toda esa idea también de que las filosofías clásicas y helenísticas lo que proponían, más que sistemas de pensamiento o más que unas protociencias, que luego ha habido esa interpretación, era más bien maneras de vivir con los otros y con las otras, ¿no? Maneras de aprender a estar situados en el mundo. Y eso nos falta, yo creo que nos falta mucho en una sociedad un poco pues, atropellada, acelerada, en donde no hay mucho espacio para ese aprender a vivir, porque en realidad tampoco hay mucho espacio para pensar en vivir de otra manera, ¿no? Y además también nos falta quizá la dimensión clave de aprender a vivir, que también es aprender a morir, ¿no? Aprender a vivir en el antropoceno es algo que en realidad viene un poco a complementar ese aprender a morir en el antropoceno de Roy Scranton, y sí me quería detener como al menos en lo que yo pienso que son tres dimensiones relevantes, tres dimensiones de muerte relevantes, que son la condición de posibilidad probablemente de otras vidas que necesitamos, ¿no? La primera es la clásica, de la que venía un poco discutiendo, o sea, aprender a morir significa entendernos como seres finitos, significa entendernos como cuerpos, significa entendernos en nuestras limitaciones, en nuestras fragilidades, pero también en nuestras potencialidades, en el sentido de que somos finitos en tanto que individuo, pero en ese sentido como sociedades, ¿no? Tenemos unas potencialidades que existen ahí y además formamos parte de otra cosa mayor, ¿no? Formamos parte, como seguramente habréis visto con Carlos, ¿no? de esa Gaia, ¿no? De la que de alguna manera pues estamos, bueno, insertos, ¿no? y en donde podemos encontrar también como ese sentido, ¿no? Esa dimensión de la mortalidad es muy importante, esa mortalidad individual, porque de alguna forma el escape de esa mortalidad individual es la que ha marcado pues, gran parte de los últimos siglos, ¿no? El no querer enfrentarnos justamente a esa finitud y el creernos siempre algo así como una cosa a medio paso entre animal y Dios, ¿no? Y cada vez más cerca de Dios. Políticamente también es muy crucial, porque digamos que el ser finito, el poder fracasar, es, decía Castoriadis, la condición probablemente más importante de la democracia.
la democracia como régimen trágico, ¿no? ¿En qué sentido? Pues que la democracia tiene que ver con encontrarse y con intentar hacer y con intentar hacer de manera radical, ¿no? Escuchando y dando espacio a todos los que están ahí. Y ese intentar hacer, esa responsabilidad radical, significa siempre la posibilidad de fracaso, ¿no? Y lo significa desde Atenas, ¿no? Cuando, bueno, democráticamente, por ejemplo, deciden enrolarse en guerras que al final suponen el final justamente de su régimen democrático, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con una segunda dimensión de muerte que yo creo que es muy importante, y es acabar o matar, más bien, o quizá asesinar ese ideal de control, ¿no? Que es el que ha atravesado la modernidad, el capitalismo, ¿no? Y el mundo industrial, fundamentalmente, para parapetarnos un poco de esa finitud, de esa fragilidad y de esa mortalidad, como que hemos abrazado ese ideal de la posibilidad de controlarlo todo, de gestionarlo todo, ¿no? De tener un acceso, si queréis, un poco a una organización total del mundo, que ha sido una ilusión, y además ha sido una ilusión asesina, ¿no? En el sentido, digamos, de la destrucción ecológica, bueno, es como bastante evidente, ¿no? Es bien conocido, digamos, pues toda esa genealogía que desde la modernidad hasta hoy nos lleva en esa línea de intentar luchar contra la naturaleza, ¿no? De alguna manera hacer de la naturaleza algo que podamos dominar, que tengamos a nuestra merced, hacer de ella un objeto manejable. Ahí hay una dimensión que es muy importante. A nivel político está todo ese ideal del nuevo Estado moderno, ¿no? De poder gestionar, reducir a números, reducir a algo que se puede burocratizar, ¿no? Luego, sobre todo, hay esa dimensión que no solemos ver, pero que tiene mucho de mítica, de esa idea de progreso como una especie de orden sobre el mundo que avanza, ¿no? Y esa idea de progreso es muy poderosa. Y de hecho, vamos, yo en 10 años casi de escritura, reflexión y sobre todo militancia e intentos de intervención pública, me encuentro que al final uno de los obstáculos principales que nos encontramos es, por supuesto, la organización material concreta del mundo. Vivimos ya en un mundo industrial, petrodependiente y organizado de una forma que, bueno, requiere una transformación muy profunda, pero también, y casi al mismo nivel, diría yo, una reticencia mental y espiritual, ¿no? A simplemente la idea de que esa trayectoria triunfante, esa trayectoria lineal históricamente, esa supuesta, si queréis, ¿no? Como llegada a, bueno, a un horizonte de emancipación, ¿no? Que podía ser en su momento el horizonte del comunismo, de la abundancia, y más allá del fin de la historia, pues ha sido el del capitalismo y el Estado extendidos por todo el mundo, ¿no? Y el consumismo neoliberal. Eso está muy arraigado, ¿no? Está muy arraigado como una mitología muy fuerte, y en esa mitología la tecnología juega un papel crucial, ¿no? O sea, yo sí decidí o elegí, o más bien me eligió a mí el tema, no sé muy bien cómo fue, porque digamos que mi encuentro con la reflexión sobre el progreso y la tecnología pues se remonta a mis 18 años, ¿no? Cuando yo entré a la universidad, empecé a militar en la Federación de Estudiantes Libertarios, y bueno, para mí fue una escuela realmente de descubrimiento de un montón de cuestiones, de autoformación, de debates colectivos, y ese fue el que siempre más me atrapó, ¿no? O sea, ahora, por ejemplo, que he tenido oportunidad de leer en profundidad pues a Jacques Ellul, o a Lewis Mumford, o a Gunther Anders, a Simone Weil, autoras y autores que son como muy importantes para mí, recuerdo mis primeros encuentros con esos textos, y eran allí, ¿no? Cuando hacíamos una lectura colectiva y así, ¿no? Y claro, yo de lo que sí que me he dado cuenta, y estoy bastante convencido, es que sin atacar la manera en la que tenemos de entender nuestra relación con la tecnología y el papel social que juega la tecnología, probablemente estamos condenados a fracasar con mucha fuerza, ¿no? A fracasar, digamos, por inacción. Y en parte estamos fracasando por inacción desde los años 50 y 70 por esa fe irracional, esa fe ciega a que nada puede ir mal, ¿no? Porque estamos en esa trayectoria lineal, ¿no? Entonces, renunciar, ¿no? Esa muerte del ideal de control tiene que ser para mí también renunciar a lo que se ha conocido como tecnolatría o como tecnooptimismo, ¿no? Renunciar a, en términos más filosóficos, ese paradigma de la neutralidad de la técnica, es decir, esa idea de que, bueno, las tecnologías son meros instrumentos que tenemos a nuestro servicio, por un lado, y a la vez complementada de manera pseudo-irracional, ¿no? Con que las tecnologías son siempre positivas, el avance
avance es siempre positivo, ¿no? Y estamos en esa trayectoria de progreso. A eso le dediqué mi tesis doctoral, entre otras cosas, y ahora pues hombre, estoy muy contento porque he podido, después de bastante esfuerzo, sintetizar como las ideas principales de lo que yo creo que está ahí en juego en un pequeño librito que he llamado Técnica y Tecnología, justamente, y yo creo que ahí hay como 4 dogmas, ¿no? Que son quizá los más importantes y que de manera sintética conviene atacar, ¿no? y que hay que tener un poquito de cuidado cuando los escuchas por ahí, a los que yo he llamado tecnolólatras, ¿no? Porque nos suelen llamar a nosotros, ¿no?, tecnófobos, como diciendo, no, pues es que tenéis miedo, odiáis la tecnología, y son ellos los que son tecnólatras, más que tecnólatras, porque ni siquiera les gusta la técnica en general, ahora voy a hablar un poco de eso, son como más bien tecnolólatras, porque lo que les mola es la tecnología en concreto, ¿no? Esa tecnología dominadora, ¿no? Entonces, claro, el primer mito que ha tenido mucha fuerza, que tiene como un carácter un poco antropológico, es esa idea de que la tecnología es la naturaleza humana, ¿no? O sea, somos humanos porque usamos tecnología, claro. Eso es un tema delicado, ¿no? Que tiene mucho interés porque tiene mucho que ver también con un prejuicio antropocéntrico, tiene que ver con una visión, desde luego, no gaiana, ¿no? Claramente, o sea, tiene que ver con pensarnos como un otro separado, como un otro dominador, ¿no? Como un otro poderoso, que justamente tiene un instrumento de ese poder, que es la tecnología, que utiliza pues, para subyugar a los demás, para controlar, ¿no? Hombre, somos animales, ¿no? Y estamos en continuidad claramente con todo el resto de la filogenia de este planeta, y somos animales con particularidades, está claro, ¿no? Pero la verdad es que justamente nuestro uso de herramientas, nuestro uso de técnicas no es lo más excepcional, ¿no? Hay continuidades muy importantes. Hay continuidades, por ejemplo, en el uso de herramientas en insectos, en aves, en cefalópodos, que utilizan, por ejemplo, pues tecnologías líticas, técnicas líticas, perdona, ¿no? Yo qué sé, pues pulpos utilizan piedras, por ejemplo, para abrir bivalvos y comérselos, ¿no? Hay grandes buitres que también utilizan piedras para abrir algunos huevos y comerlos, ¿no? Y si nos vamos a nuestros primos más cercanos, los grandes simios, bueno, encontramos no solamente uso, sino fabricación de herramientas. O sea, uno, por ejemplo, los chimpancés, está bien estudiado por Jane Goodall, son capaces de coger un pequeño palo, tallarlo y utilizarlo para comer unas termitas. O sea, digamos que hay una diferencia de grado en el sentido de que, bueno, hay un mayor refinamiento, claramente, en las técnicas que se han desarrollado en la historia humana, pero no, digamos, una diferencia esencial que marcara una barrera ontológica, digamos, un abismo ontológico, ¿no?, entre esa animalidad y una supuesta humanidad. Lo más importante es la transmisión cultural, eso sin duda, hay una dimensión que es muy particular. También hay algunas cuantas cosas de fisiología, ¿no? El pulgar oponible y también cierto desarrollo del cerebro permite una, bueno, como digamos, mayor sensibilidad o mayor complejidad, pero vamos, si tuviéramos que marcar un abismo ontológico, y también sería ciertamente relativo, sería más bien nuestra capacidad de imaginar, nuestra capacidad de elaborar y de ensoñar, ¿no? Lo que Castoriadis llamaba creación radical, lo que nos separaría mucho más que la tecnología, claramente, ¿no? Y sin embargo eso se ve poco, ya lo decía Lewis Mumford desde los 60, ¿no? Criticaba mucho a los arqueólogos de su época y la obsesión que tenían por clasificar la historia humana a partir de una clave tecnológica, ¿no? Porque era la edad de la piedra nueva, la piedra vieja, la edad de bronce, decía, no, si lo más importante en realidad de lo que se ha ido transformando no lo vemos, que eran sus instituciones, que eran sus lenguas, que eran sus ritos, ¿no? Ahí es donde realmente está, digamos, el núcleo de eso social. Está claro que para mí la técnica, ¿no?, digamos, esa capacidad de fabricar y utilizar instrumentos, sí es un atributo propiamente humano, ¿no? Pero eso hay que separarlo de la tecnología, al menos yo lo pienso así. Haya habido como diferentes puntos de vista y es algo, bueno, debatible y debatido, ¿no? Pero yo creo que la técnica, como cualquier otra creación humana, tiene una historia. Y que tenga una historia quiere decir que no se puede separar del todo de los diferentes mundos sociales en donde va apareciendo, ¿no? Hay una continuidad, hay una participación de cada técnica en cada mundo social, ¿no? Y en ese sentido, las técnicas son como una especie de punto de encuentro, un nudo material donde los imaginarios, las prioridades sociales, ¿no?, las expectativas de una sociedad se dan cita, ¿no? O sea, yo qué sé, la cápsula que nos llevó a la Luna era tanto una tecnología como un símbolo fálico, como también un potencial, una expresión de nuestro prometeísmo y nuestro deseo de ir a otros planetas, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Entonces, ese historizar, yo creo que hace que sea importante que separemos la técnica como una cuestión general
¿no? Y la tecnología particularmente como la forma de técnica que han desarrollado estas sociedades modernas, capitalistas y después industriales, con ese objetivo de controlar, dominar, ordenar, ¿no? O sea, yo creo que tecnología es más bien eso, el punto de encuentro también entre la antigua técnica y la nueva ciencia moderna, ¿no? Que de alguna manera eso está muy estudiado, ¿no? También Bacon, el nacimiento de esa tecnociencia. Entonces, cuando decimos la tecnología es la naturaleza humana, hay que tener mucho cuidado de que no lo convirtamos en una coartada, ¿no? Que de alguna forma las tecnologías hoy existentes, guiadas por ciertos valores y en muchos sentidos destructivas, se les dé una pátina de naturalidad, ¿no? Eso lo hace mucho, por ejemplo, pues todo lo que tiene que ver con estas nuevas ideas ecomodernistas o aceleracionistas, que utilizan siempre esa falacia naturalista, ¿no? En plan, bueno, pues el ser humano se caracteriza por la transformación agresiva del medio, eso es su naturaleza humana, y el capitalismo no es más que expresión de esa naturaleza humana. Eso es una argumentación falaz, ¿no? No hay nada natural en la bomba nuclear. Lo que hay es simplemente una expresión, una pulsión social que toma y forma, ¿no? Eso nos lleva a una idea vinculada, aunque un tanto diferente, que es esa idea de no se puede luchar contra el progreso. Que también nos la vamos encontrando recurrentemente y en muchos lugares, que tiene un poco esa misma matriz, ¿no? Esa idea de que no hay nada que transformar, no hay una dimensión política de la tecnología, porque hay, incluso algunos hablaban de una suerte de determinismo tecnológico, ¿no? Automatismo, autonomía, ¿no? Básicamente las tecnologías van avanzando históricamente de una forma automática sin que haya ninguna intervención humana. Hay incluso quien dice que, bueno, el marxismo mal entendido de la Tercera y la Cuarta Internacional ponía la tecnología casi como un otro fuera de la sociedad de donde emanaba el resto de características, ¿no? O sea, cuando hablamos de determinismo tecnológico o de determinismo económico, no deja de ser una idea parecida a la de Polanyi cuando él criticaba cómo se desencastraba la economía. Yo hablo en el libro de cómo la tecnología se desencastra y se convierte como en el motor inmóvil del resto social, ¿no? O sea, esa cosa de base superestructura, la base tecnológica determina el resto de la sociedad. Eso es un sinsentido, ¿no? Eso es un sinsentido total porque primero es deshistorizar, ¿no? Lo que estábamos hablando, dejar a las tecnologías totalmente fuera, y en el fondo es más bien una coartada de los que realmente se lucran, los que realmente tienen interés en esa determinada trayectoria histórica, por mantenerla imposible de criticar, ¿no? La idea de progreso es una idea para mí fascinante. O sea, si uno la quiere recorrer desde sus raíces y su materialización, yo hago un pequeño estudio y repaso genealógico de todo eso, ¿no? Donde están esas raíces en el mundo clásico, cómo no existe esa noción de progreso claramente, cómo es justamente la caída del Imperio Romano y como un deseo de orden social justamente el que da lugar a la aparición del movimiento monacal, ¿no? Hay bastante consenso. Ahí también hay que ser cuidadoso porque, bueno, seguimos manejando bibliografías un poco eurocéntricas, entonces seguramente los aportes del mundo islámico, ¿no? Y del mundo indio a la noción de progreso yo estoy seguro que tienen que ser sustanciales, aunque no hay mucha documentación, pero suele haber acuerdo de los grandes autores en que es justamente el mundo medieval, el mundo monacal, el que de alguna forma da lugar a esa primera noción que vincula salvación del alma con trabajo, ¿no? Salvación del alma con desarrollo tecnológico, que es un gran quiebre, ¿no? Es un gran quiebre para, bueno, ese cristianismo que entendía el mundo como un valle de lágrimas, ¿no? Y en donde lo que había era más bien el deseo de salvación a través, pues bueno, de la oración o etcétera, ¿no? Entonces los monasterios benedictinos son súper interesantes para eso, en esos 3-4 siglos, porque al poner el ora junto al labora, ¿no? Empiezan de hecho a ser un vector de desarrollo, ya ahí yo no sé si diría técnico o tecnológico, ahí más bien sería técnico todavía proto-tecnológico, ¿no? Y empiezan mucho antes que el protestantismo, como dice Weber, a ya tener el valor, ¿no? del trabajo, del ahorro, de la frugalidad, ¿no? Hay un ascetismo que se convierte en acumulación. Por ejemplo, los monjes benedictinos son de los primeros que instalan y utilizan la energía hidráulica, ¿no? En sus molinos para instalar sus batanes, que inventan algo parecido al proletariado, ¿no? Porque cogen a un montón de hermanos seglares y les tienen trabajando la tierra,
que extienden una nueva agricultura, por ejemplo, para la producción de vino, y de hecho todas las innovaciones y las nuevas formas de organizarse que surgen en esos monasterios son los que luego copian las ciudades medievales iniciales, ¿no? Claro, desde ahí hay todo un desarrollo teológico, pero que luego también es social, con todos los milenarismos, todo lo que tiene que ver con todo ese grupo de gente que empieza a pensar que la salvación ya no tiene que ser una cosa del futuro, sino que la salvación es una cosa del presente en la tierra, ¿no? Que quieren el paraíso hoy aquí, ¿no? Y que si lo que se ha prometido es que todos somos iguales, pues entonces tiene que haber esa comunidad de bienes, ¿no? Y esas macro revueltas europeas campesinas, esa lucha contra los señores, ¿no? Ese momento turbulento de la Reforma, tiene mucho que ver con esa forja de la idea de progreso. Es en el siglo XVI y XVII donde sin duda adquiere cierto cuerpo, todavía, digamos, en un sentido ideal, minoritario, ¿no? Pero ahí hay autores que son cruciales, ¿no? Galileo, Bacon, Descartes, sobre todo Bacon, que plantea ya esa cosa que ahora nos resulta muy natural, pero que entonces no lo era, de que podemos usar la ciencia y la tecnología para poner la naturaleza a nuestro servicio y aumentar el bienestar, ¿no? Esa cosa sencilla, ese esquema, nace ahí, fundamentalmente, y luego es lo que va tomando forma, lo que le da cuerpo a esa idea de progreso, ¿no? La Ilustración, que ya lo hace como el programa de las élites, y luego sobre todo el productivismo y el industrialismo del XIX, que en gran parte en culpa de Marx, ¿no? Pues lo hace también ya el credo del pueblo, ¿no? Un poco, o sea, esa idea de progreso desde mi punto de vista, ¿no? O sea, es muy curioso cómo, por ejemplo, el movimiento ludita tenía, yo creo, la claridad de comprender que las máquinas eran un enemigo de su bienestar social, ¿no? Y bueno, pues el movimiento ludita, para quien no lo conozca, pues uno de los primeros escenarios del movimiento obrero, una revuelta masiva en el siglo XIX en Inglaterra, empiezan a aparecer los primeros telares automatizados y hay un montón de obreros y obreras especializados, ¿no? Que se organizan todavía de manera gremial y que tienen garantizado un trabajo y unas buenas condiciones justamente en ese conocimiento que tienen, ¿no? Ese conocimiento se les es expropiado en esas máquinas y entonces, claro, ellos ven claramente algo que parece que ahora nos cuesta todavía entender, y es que esa máquina no es para su beneficio, es una manera en la que el patrón puede controlar más, porque en vez de personas tiene máquinas que no se revuelven, que no le piden más sueldo, que no protestan, ¿no? Y además hace que su trabajo quede depreciado, ¿no? Y que pueda ser sustituido por un trabajo no especializado. O sea, cualquiera puede manejar y dar un poco de mantenimiento a la máquina de la manera en la que antes no cualquiera podía ejercer, ¿no? La labor o el trabajo que ellos hacían, ¿no? Y no se lo piensan dos veces, cogen y las queman y las destruyen. Y es un movimiento masivo que atraviesa toda Inglaterra y, para que hacerse un poco la idea, moviliza para ser paralizado más soldados de los que movilizó la lucha contra Napoleón, ¿no? Claro, de ahí al siglo XX, cuando llega, por ejemplo, la automatización de los años 60 y un movimiento sindical que casi lo abraza pensando que es como la antesala del comunismo, ¿no? En plan de no, porque lo que vamos a tener es automatización productiva y entonces vamos a tener más bienestar, vamos a tener más abundancia y entonces solamente es cuestión de que nos reapropiemos de ello y nos liberaremos, ¿no? Ese mismo esquema, que es el esquema baconiano y es el esquema del comunismo marxista peor entendido, ¿no? O sea, abundancia, desarrollo, capitalismo, el capitalismo necesario como el desarrollo de esa infraestructura y luego ya nos lo reapropiamos, es decir, neutralidad de la tecnología, o sea, es decir, podemos hacer que las tecnologías hagan cualquier cosa, ponerlas al servicio de otros intereses sociales, ¿no? Y eso es el comunismo, ¿no? Entonces, claro, esa idea de progreso tiene toda esa potencia, ¿no? O sea, atrapa todo eso. Tiene potencia por lo que ha prometido, por el programa que ha supuesto, por también el tipo de, ¿cómo lo podríamos llamar?, de expectativa social, ¿no? O sea, hay ahora mismo esa identificación positiva de desarrollo tecnológico y desarrollo social o desarrollo moral que tiene que ver claramente con el progreso. La gente no cuestiona, bueno, Landon Winner lo llama sonambulismo tecnológico, que me parece muy acertado, ¿no? Cualquier cosa que aparece lo aceptamos y damos por hecho que va a ser buena, ¿no? Aunque sea una auténtica memez, porque estamos acostumbrados ya a tecnologías memas, ¿no? O sea, estas cosas que se supone que nos van a hacer la vida más fácil, pero que en cuanto uno piensa un poco, ya no es que hay que tener ni una perspectiva ecosocial, sino simplemente un poco de sensibilidad para entender que igual la rumba, no necesitamos una especie de cosa automática aquí que nos aspire, ¿no? O ya no hablemos de todas las tonterías estas, no sé, es que hay tantas, no sé, o sea, cualquiera de estas cosas, en plan que si gafas 3D, que si no sé qué, bueno, o sea, lo aceptamos como entendiendo que es un vector de progreso social, es que es muy fuerte, ¿no? Tiene un algo mítico. Yo además, mi experiencia dando clase es alucinante,
Porque imaginad, ¿no? Quien nos esté viendo, que igual seguramente ya se ha enterado de lo que es el colapso ecosocial, que luego yo también voy a hablar un poco sobre ello. Bueno, pues yo les planteo esas cosas a mis alumnos, ¿no? Y hay un momento en el que te pueden seguir, ¿no? Y esto es un ejercicio que hizo por primera vez Ernest García. Ernest García, un sociólogo muy importante aquí, hacía encuestas por la calle, ¿no? Y hablaba sobre todo sobre el cambio climático. Y les preguntaba, oye, ¿cómo de grave creéis que es el cambio climático? Oye, ¿cómo de lejos creéis que estamos de no tener acceso a petróleo? Y la gente más o menos lo sabía, o sea, los resultados eran buenos, ¿no? Entendían que el cambio climático era grave, que era urgente hacer algo, que no quedaba mucho petróleo. Pero claro, luego llegaba la pregunta de, ¿y crees entonces que en unas pocas décadas nuestra vida va a cambiar mucho? Y todo el mundo decía que no, en su amplia mayoría, ¿no? ¿Y por qué? Ah, porque ya inventaremos algo, básicamente, ¿no? Ese ya inventaremos algo, yo me lo encuentro todos los días, en la calle, en la academia, con mis alumnos, ¿no? Y es alucinante cómo, dándoles datos, dándoles referencias, esa fe, porque es una fe, ¿no? O ese autoengaño, que bueno, conecta con algo antropológicamente muy profundo, tiene tanta fuerza como para convertirse en una especie de muro, ¿no? Que permite esa disonancia un poco cognitiva de lo que sabemos y lo que esperamos, ¿no? O sea, vivir como si nunca fuéramos a morir. Esa es la conexión que ahí es importante, ¿no? O sea, igual que no asumimos que nos vamos a morir y vivimos cada día como si fuéramos, ¿no?, inmortales, y sabemos que nos vamos a morir, pero no actuamos como si nos fuéramos a morir. Probablemente si nuestra mortalidad estuviera mucho más frente a nosotros o de manera más evidente, viviríamos de otra manera. Pues esto pasa igual, ¿no? Se sabe un poco, como lo que luego terminaré, ¿no? La muerte de la civilización está ahí, pero sin embargo esa fe mítica es la que sirve un poco para actuar como si eso no estuviera ahí, ¿no? Como si de alguna manera mágica yo no me fuera a morir cuando tenga 80 y muchos o 90 y pocos, si es que no muero antes en alguna guerra en este mundo conflictivo, ¿no? Eso me llama mucho la atención. Me llama mucho la atención el papel político que juega de tapón y sobre todo también lo que tiene de ocultación. El progreso ha sido, digamos, una pantalla absoluta que ha impedido comprender lo que realmente, creo yo, ha ocurrido en este mundo en los últimos 2 siglos, ¿no? Y ha impedido entender fundamentalmente los efectos del capitalismo y los efectos del Estado. Ha impedido entender, digamos, una dinámica de mercantilización y burocratización del mundo, ¿no? Cuando hablamos de progreso en términos neutros y hablamos de mejora social, no entendemos cómo la tecnología, y no solo, ¿no?, la tecnología, el desarrollo institucional y los mercados han transformado y destruido el mundo, ¿no? Han erosionado la autonomía a un nivel brutal, ¿no? O sea, pensemos, por ejemplo, en que, bueno, nos podemos ir al siglo XIX. En el siglo XIX, sin duda, aún tenemos una mayoría de mundo en donde lo que hay es gente que vive en matrices fundamentalmente comunitarias, que tiene relaciones metabólicas razonablemente sostenibles. O sea, está claro que, bueno, sí, la extensión de las megafaunas, la agricultura siempre se planteó medio regular, ¿no? Ha habido, por ejemplo, pues yo qué sé, la península ibérica es evidente el nivel de deforestación y que la organización no fue la mejor. Tiene que ver también con la reconquista, ¿no?, y con ciertos valores, pero bueno, digamos que las economías campesinas eran razonablemente sostenibles, ¿no? Y eso era el mundo, economías campesinas y economías indígenas en su mayoría, con un mínimo de núcleos productivos, de ciudades, etcétera, ¿no? De eso hemos pasado a nuestro mundo ahora, ¿no? Y en ese paso, básicamente, lo que ha habido es un aumento del espacio del mercado y un aumento del espacio del Estado. Y eso casi nadie lo ha visto. Casi nadie ha visto cómo, por ejemplo, pues era necesario que cada vez más cosas se pudieran comprar y vender y, por tanto, era necesario mercantilizar todo lo que permitía esas economías de subsistencia. Primero fueron las tierras comunes, y luego fueron los montes, y luego fueron la capacidad productiva, y luego fueron los propios conocimientos. La industrialización es una expropiación de los conocimientos. Igual que hoy vemos muy evidente que en Argentina, por ejemplo, quieran patentar las semillas y luego convertirlas en algo que tengas que comprar y vender, es una, no sé, una locura, ¿no? En tanto que es un patrimonio común, no es menos loco que el conocimiento, lo que se llama ese acervo neolítico, Mumford habla de acervo neolítico, ¿no?, el conjunto de conocimiento que han obtenido las sociedades humanas en su exploración, ¿no?, del entorno, y muchas veces muy localizado y muchas veces muy especializado. Una parte de mi investigación tiene que ver con el mundo rural histórico y también nuevas ruralidades como alternativas civilizatorias, porque hay otra manera de mirar, otra manera de conocer, y ese conocimiento, el más valioso que existe, esa acumulación de miles de años de observar, vivir en el territorio y comprender cómo uno puede estar en un territorio, ¿no? Bueno, eso se nos ha sido expropiado. O sea, una fábrica, una máquina que automatiza un gesto es una expropiación.
¿no? Una industria que de repente ya no nos permite, ¿no?, construir una casa y que sin embargo pues de alguna forma pues hace en masa ladrillos o los materiales de construcción, es una expropiación. A día de hoy la digitalización es un vector ya de expropiación brutal, porque ya se nos expropia los afectos, se nos expropia nuestra propia comunicación, ¿no? O sea, Ivan Illich, que es uno de mis autores más, no sé, más de referencia y más queridos, tiene un textito donde yo creo que no se puede explicar esto mejor, ¿no? El silencio es un bien común o el silencio es un bien comunal, que en 4 páginas te lo explica muy bien, ¿no? O sea, esta dinámica de expropiación. Como primero nos quitaron la tierra, luego nos quitaron la calle, ¿no? Él está en lucha en ese momento con la transformación urbana, la llegada del coche, como ya uno no puede estar en la calle porque ese espacio se ha privatizado, ¿no? Y luego dice, ahora nos están robando el silencio. Mira qué manera más hermosa de decir cómo la digitalización y la informática se convierte en una barrera en nuestra propia comunicación, ¿no? Los medios de comunicación de masas. Nos han robado el entretenimiento, nos han robado la música, ¿no? Nos han robado prácticamente todo para convertirlo en un negocio, ¿no? Y eso el progreso lo esconde, ¿no? Nos han robado hasta nuestra capacidad de conocer el mundo, que eso ya se dice pronto, ¿no? O sea, Gunther Anders ya en los años 50, cuando reflexionaba sobre la bomba atómica, decía, hemos construido un mundo tal en el que ahora realmente hay ese desnivel prometeico, lo llama él, ¿no? O sea, lo que nuestras tecnologías son capaces de hacer, digamos, es tan desmesurado, la capacidad de destrucción que hemos adquirido, que realmente nos cuesta asumirlo en nuestra escala humana. O sea, no tenemos moralidad ni tenemos percepción para entender lo que significa tirar la bomba atómica, ¿no? Y es muy interesante porque él además desarrolló eso en conversación con Claude Etherly, con uno de los pilotos de las bombas de Hiroshima, que bueno, el piloto interesantemente llegó a casa, se convirtió en un héroe de guerra, pero estaba fatal, ¿no? Se dedicaba a cometer pequeños hurtos, como para que le metieran en la cárcel, ¿no? Como tenía como un sentimiento de culpabilidad y no sabía qué hacer con ello, ¿no? Y Gunther Anders le escribe una carta cuando él está, no sé si está en ese momento en un sanatorio o está en la cárcel porque entraba y salía, ¿no? Claro, el resto de los que vivieron tranquilamente, ¿eh? Como héroes nacionales. Este es un poco la excepción, ¿no? Y le dice, no, lo que te pasa es esto. Lo que te pasa es que has hecho algo que ni tú puedes entender ni asumir, ¿no? Y es un libro muy bonito donde se intercambian justamente esos puntos de vista. Él ahí escribe esos mandamientos de la era atómica, ¿no? Y bueno, esa idea es la clave, ¿no? En plan de no nos podemos responsabilizar. En la era del colapso ecosocial eso ha adquirido un peso y una magnitud que es tremenda. O sea, nuestras acciones más cotidianas y más normales tienen efectos que son completamente inconmensurables, ¿no? Una cosa tan sencilla como un viaje en coche, ¿no? Una cosa tan sencilla como conectar mi ordenador, ¿no? O una cosa tan sencilla como comprar en un supermercado nos habla de cambio climático, nos habla de pérdida de biodiversidad, nos habla de desertificación, ¿no? Y ese vínculo causal es tan complicado de hacer como el vínculo causal de un obrero fabril en una cadena de producción que a lo mejor está fabricando piezas para bombas y no lo sabe, ¿no? Que era el tipo de referentes que Gunther Anders tenía. Yo por eso creo que es uno de los filósofos seguramente más injustamente olvidados y que más nos tienen para aportar en su reflexión sobre el mundo contemporáneo y la tecnología, ¿no? Entonces, todo eso se ha ocultado, el progreso ha ocultado toda esa expropiación y sobre todo también se ve muy poco y se entiende muy poco el papel que juega el Estado también en esa expropiación y el papel de los expertos, ¿no? Porque claro, siempre tenemos la típica imagen del relato de Marx, de los cercamientos, ¿no? De la privatización, pero claro, ¿quién hizo las desamortizaciones? Pues fundamentalmente los estados, ¿no? Que son los que con la excusa de la lucha contra el clero, y no digo que no hubiera una parte de eso, pues básicamente acabaron con el grueso de los comunales, ¿no? ¿Quién les ha dado el sustento a nivel de legislación? ¿Quién les ha dado el sustento a nivel represivo? ¿Quién, por ejemplo, impuso cosas tan brutales como las leyes de pobres? O sea, las leyes de pobres significaba que básicamente si tú dejabas de poder tener un sustento material porque los comunes se te habían robado, yo soy un campesino inglés, ¿no? En los siglos XVIII, XIX, destruyen los comunes de mi comunidad, entonces ya no tengo tierra, ya no tengo agua, ya no tengo madera, entonces ya no puedo vivir en mi pueblo. Soy carne, básicamente, de ciudad y carne de proletariado, que así es como consiguieron el ejército ese de reserva, ¿no? La mano de obra, el ejército de la mano de obra de reserva, a la fuerza. O sea, se vivía mucho mejor en un pueblo que en una fábrica manchesteriana del 19, donde la gente moría con 19 o 20 años, ¿no? Y fíjate el papel del Estado tan importante que si tú rehusabas que incluso pese a esa expropiación acabar como uno de esos proletarios y te convertías en un vagabundo o decidías, yo qué sé, pues buscar otra alternativa, te metían en la cárcel.
O sea, era delito, ¿no? O sea, las famosas leyes de vagos y maleantes tienen como esa raíz ahí en esas leyes de pobres, ¿no? O sea, estaba prohibido ser un tipo que no trabajaba, ¿no? Pero a la vez tampoco podías vivir en ese marco autónomo. Entonces, el Estado jugaba un papel crucial, ¿no? Claro, ya no hablemos del estado del bienestar. O sea, cuando el Estado deja de ser ese marco regulativo represivo y se convierte en un demiurgo activo de lo social, eso hablan algunos de biopolítica, a los que le gustan Foucault, ¿no? Pero bueno, no hace falta, ya lo cuenta Illich también en muchos de sus textos. Tiene uno que se llama Profesiones inhabilitantes, que es clarividente para eso, ¿no? El Estado, en un momento dado, lo que plantea es lo siguiente: bueno, no puede ser esto de que la gente decida cómo quiere vivir y qué significa vivir para ellos, ¿no? No puede ser esto de que la gente se eduque porque no saben educarse, ¿no? O sea, lo que conocemos ahora de cómo hacen los pueblos originarios, en donde pues hay un aprendizaje directo en la experiencia, ¿no? Hay un acompañamiento, los niños y niñas no están separados del espacio de la vida, ¿no? Hay un aprendizaje, una paideia comunitaria a través de la propia participación política. Todo eso es gente que no sabe lo que hace, entonces necesitamos pedagogos, ¿no? Y necesitamos instituciones que decidan qué significa, qué es educar. Y además necesitamos leyes que lo hagan obligatorio, ¿no? Eso es un movimiento de otros tantos, ¿no? Necesitamos que la gente ya no se haga sus casas, sino que haya arquitectos y que haya licencias y que haya legislación para que supuestamente vivan mejor, ¿no? Necesitamos que la gente ya no pueda producir sus alimentos. Tú en la ciudad no puedes tener un animal, por ejemplo, está prohibido por ley, ¿no? O tú, cada vez menos, puedes producir, por ejemplo, un jabón o puedes producir pequeñas manufacturas. En Francia la cosa es un poco diferente porque en un movimiento de rebote posterior los pequeños productores sí que han conseguido legislaciones más flexibles que separen, digamos, pues lo que tiene que tener un gran productor y un pequeño productor. Pero en el Estado español no. En el Estado español, si tú quieres hacer jabón, tienes las mismas condiciones que la empresa más grande de jabones. Significa que necesitas un laboratorio, necesitas condiciones de seguridad, etcétera, etcétera. O sea, de facto se te prohíbe de alguna manera construir tu propia autonomía, ¿no? Hay pequeñas victorias en el ámbito de la producción de alimentos, etcétera, ¿no? Pero ha habido una expropiación muy importante. Claro, esa tiranía de los expertos, esa tecnocracia, es también una expropiación. Es una expropiación de habilidades, es una expropiación incluso de deseos y expectativas, ¿no? Hay una expropiación de definir qué significa una buena vida, ¿no? Porque una buena vida es justamente la que te da ese marco del estado del bienestar. Y todo eso ha quedado oculto por ese progreso, ¿no? Y es mucho que ocultar. O sea, es decir, realmente cuando uno se sienta y lo mira con calma, dice, ¿cómo puede ser que incluso... Bueno, a ver, no es que ahora yo sea aquí el más listo del mundo y yo me haya dado cuenta y los demás no, evidentemente yo digo esto porque he leído a mucha gente que en toda época ha sido consciente, ¿no? Desde William Morris hasta Ivan Illich, que hemos dicho, ¿no? Pero el grueso de la gente y sobre todo el grueso del movimiento emancipatorio, ¿no? Como que también ha asumido ese ideal prometeico industrialista, ¿no? Y han identificado el desarrollo y el despliegue de la sociedad industrial con la liberación. Y en ese sentido, todo lo que ha sido la crítica al progreso y la crítica antiindustrial, que es un poco el marco de donde yo vengo y donde yo me enmarco, siempre ha estado minorizado, ¿no? O sea, siempre ha estado en un papel muy secundario. Y creo que lo estaba justamente por esa cuestión mítica, ¿no? Por esa cuestión casi de fe, ¿no? Claro, un tercer elemento que también abordo en el libro, que quizá es como más filosófico, bueno, tiene su importancia de fundamentación, quizá políticamente menos, es cómo la idea de base, como decía antes, de todo eso, es esa neutralidad de los instrumentos, confundir tecnologías con herramientas, ¿no? Pensar que todo funciona como un cuchillo, básicamente, o como un martillo, ¿no? Que primero, los cuchillos y los martillos también son fruto de su sociedad, pero es verdad que, bueno, están sujetos a usos más variables, es verdad, ¿no? O sea, digamos que lo que yo llamo conjunto técnico, o sea, todo ese tipo de condiciones a priori, ¿no? Y de características que imprimen en una sociedad es menos robusto o menos orgánico, ¿no? Es mucho más fácil pasar un cuchillo de una sociedad a otra, o los usos son mucho más libres, ¿no? Claro, cuando pensamos en cosas como la producción de energía nuclear, ¿no? Por ejemplo, esa flexibilidad desaparece. O sea, tú no puedes, no se me ocurre ningún buen uso para la bomba de neutrones, ¿no? Que decía un amigo mío, Andoni Alonso, siempre. O sea, no es que sea bueno, no es ni bueno ni malo, depende del uso que le demos, ¿no? Bueno, pues es lo que es, ¿no? Y además, para que pueda existir, requiere una sociedad también muy particular. Tú no puedes tener una sociedad nuclear sin tener un Estado fuerte, sin tener todo un ámbito de producción, especialización, sin tener una cierta polarización social, ¿no? Lo decía ya, bueno, todos los primeros críticos, ¿no? A la sociedad nuclear. Hablaban del mundo también que eso generaba, ¿no? De cómo de alguna manera había una correlación entre ambos. Pasa lo mismo con la industria.
¿no? Y por eso el gran fracaso del experimento socialista de la Unión Soviética, porque justamente esa asunción de que se podían usar las mismas herramientas o las mismas tecnologías que el capitalismo para una cosa completamente diferente, en lo que derivó es que usando todo eso construyeron el mismo mundo al final, ¿no? O uno muy parecido. Siempre, por supuesto, no hay que ser determinista. Yo no soy determinista nunca. O sea, la tecnología es un elemento entre otros de los que construyen subjetividades y sociedades. Y, por supuesto, había diferencias, ¿no? Pero hay cosas como la búsqueda de eficiencia, como la productividad, ¿no? Como la centralidad del trabajo, como la destrucción ecológica, que al final acaban siendo igual, ¿no? Porque de alguna manera van unidas a esas tecnologías y son muy difíciles de separar, ¿no? Entonces, hay que poner en cuestión esa idea y mostrar, justamente, y yo elaboro un poco en el libro, cómo describir esa coparticipación de las tecnologías y la sociedad, ¿no? Cómo hay que entender esos objetos técnicos no de manera aisladas, sino justamente insertos en el tipo de prácticas que generan, en el tipo de instituciones, ¿no? Lo que decía un poco antes, como ese nudo, como ese punto de encuentro de instituciones, imaginarios, aspiraciones, deseos sociales, ¿no? Y claro, cuando lo haces así, la cosa cambia mucho, ¿no? Cambia mucho porque, por ejemplo, habría que entender la asunción o el abrazo de una nueva tecnología como algo muy serio, ¿no? Como algo que va a tener impactos, como algo que va a transformarnos individual y colectivamente, no como algo natural, no como un automatismo, si lo entiendes desde esa manera, ¿no? Y en ese sentido también se pone en el centro la importancia y la necesidad de un debate democrático sobre eso, porque si sabes y asumes que va a tener ese impacto, pues entonces, jope, tiene que ser algo asumido, ¿no? Es como igual que uno no asume una ley a la ligera o uno no asume una transformación, ¿no?, institucional a la ligera, y sin embargo sí asumimos tecnologías a la ligera, ¿no? A la ligera y peor, asumimos las tecnologías siguiendo los intereses de los que las producen. Entonces, es como que ha habido una inversión de medios fines muy, muy inquietante, ¿no? Porque si se supone, incluso en el marco ideológico del progreso, que las tecnologías tenían que venir a satisfacer nuestras necesidades, en verdad cada vez más las tecnologías y la propaganda construyen nuestras necesidades como un momento posterior de lo que son capaces de producir. Es una inversión muy interesante, ¿no? O sea, primero está la idea y luego vamos a ver cómo hacemos que la gente lo use, ¿no? Y eso, vamos, en las nuevas tecnologías es evidente, ¿no? Tenemos el ordenador y tenemos la capacidad de hacer un ordenador personal, entonces a ver cómo hacemos ahora para que todo el mundo tenga un ordenador, ¿no? Podemos hacer un teléfono móvil, entonces a ver cómo hacemos que sea una necesidad llevar un teléfono móvil a todas partes, ¿no? Tenemos el GPS que se puede utilizar, a ver cómo hacemos que sea una necesidad, ¿no? Y claro, para hacer que algo sea una necesidad, hace falta destruir las alternativas y destruir lo que existía previamente. O sea, no se entiende, por ejemplo, yo qué sé, el punto ya de llegada del teléfono móvil como algo así como una necesidad casi básica universal sin la destrucción de las cabinas telefónicas, por ejemplo, ¿no? No se entiende la automatización productiva tampoco sin la destrucción de todos esos puestos de trabajo y de todos esos conocimientos, ¿no? No se entiende la automatización de la venta de servicios, por ejemplo, sin la destrucción de las taquillas, ¿no? Sin la destrucción también de toda la gente que trabajaba ahí, o cosas muy tontas, ¿no? O sea, no se entiende, por ejemplo, Internet cada vez más como un mediador de la compra y la venta sin el ataque al tejido de los comercios de barrios o sin la destrucción del papel del periódico, ¿no? O sea, yo tengo 31 años y yo antes, cuando iba al cine, miraba la cartelera en el periódico, que no es ninguna locura, ahora tengo que entrar en Internet, ¿no? En la mayoría de los casos, ¿no? Y para un montón de cosas, yo antes iba al banco y podía hacer mis gestiones, ahora no, ahora necesito usar Internet, ¿no? O sea, se impone, se crea esa necesidad, pero además se asume de manera gustosa por ese marco mítico, ¿no? Hay como una especie de síndrome de Estocolmo, yo diría, ¿no? De la tecnología, ¿no? Y eso, claro, la despolitiza, y eso nos lleva como a ese cuarto gran mito y último, que es el que intento abordar en el libro. Incluso si en algún momento podríamos aceptar que la tecnología tiene efectos negativos, pues lo que pensamos es que solo más tecnología lo va a solucionar, ¿no? O sea, como que hemos asumido la tecnología como respuesta universal, ¿no? Ahí es donde está ese nudo más mítico, esa tecnolatría, ¿no? O sea, es decir, ¿qué pasa? O sea, no se puede poner en cuestión una tecnología. O sea, no hay vuelta atrás. O sea, podemos poner en cuestión una ley económica, podemos comernos con patatas la revolución neoliberal, el desmontaje de todo lo que había sido la ortodoxia económica, el desmontaje incluso, ¿no?, del estado del bienestar, eso sí se puede. Pero decir no al teléfono móvil es de locos, ¿no? ¿Por qué? ¿No? O sea, ¿por qué una sociedad democrática no podría hacer eso? ¿No? ¿Por qué una sociedad democrática no puede decir no al coche de combustión? ¿No? ¿Por qué?
O sea, ha habido pocas resistencias, ¿no? Ha habido en ese sentido también como la asunción de eso como algo natural, como algo que aparece naturalmente. Ha habido una apuesta conjunta de Estado y mercado por dar toda esa infraestructura, dar esa cobertura. O sea, vosotros os tenéis que acordar. Yo me acuerdo que los teléfonos móviles los regalaban con los cereales. O sea, que es que querían que todo el mundo tuviera un teléfono móvil de cualquiera de las formas, ¿no? O sea, en el año 97, 98, tener teléfono móvil, yo me acuerdo que era una cosa de ejecutivo, ¿no? Yo me acuerdo en mi pueblo que vino una vez uno que tenía un móvil y nos parecía como en plan de, bueno, este tiene que ser un ejecutivo o un ministro o algo así. ¿Quién necesita, de alguna manera, poder ser contactado en cualquier momento, que no puede esperar a llegar a su casa o a su puesto de trabajo, ¿no? Y en el año 2004 yo ya tenía un teléfono móvil. O sea, es súper rápido, ¿no? Y yo recuerdo eso, en el año 97, 98, 99, que empezaron a dar como esa apuesta, te lo regalaban, evidentemente si te contratabas, ¿no? O, claro, era una manera de... Con los iPhones creo que también ha pasado algo parecido. También. Muy baratos. Eso es. Sí, sí. O sea, primero se genera el mercado, se moldea al quien lo va a consumir y, ojo, todo eso acompañado de legislación, que eso es lo más importante, ¿no? Porque facilidades para la instalación de infraestructuras, facilidades para la instalación de antenas, ¿no? O sea, facilidades para privatizar la telefónica pública y convertirlo en un negocio, ¿no? Para que eso sea rentable. O sea, esos procesos casi siempre son así, ¿no? Y el problema es que lo que acaba por ocurrir es que se genera una inercia. Hay un autor que se llama Hughes, que a mí me gusta mucho porque no habla de determinismo tecnológico, pero sí habla de inercia. Y eso se entiende muy bien, para mí el mejor ejemplo, que también es el suyo, es la electricidad, ¿no? Que quizá el teléfono, como lo tenemos más reciente, nos acordamos, ¿no? Pero la electricidad ya no nos acordamos. La electricidad está a punto de convertirse en casi un derecho humano universal. O sea, está más o menos ahí, ¿no? El debate está abierto porque hablamos de pobreza energética, hablamos de derecho a la energía, y se entiende, ¿eh? Se entiende. Pero claro, hay que pensar que no hace ni 2 siglos la electricidad, o sea, básicamente era una curiosidad, básicamente, ¿no? La curiosidad que, bueno, que estaba ahí, que algunos científicos lo conocían, y el magnetismo y no sé qué. Luego llega la era de las invenciones, ¿no? Y entonces se empieza a ver que, oye, la electricidad puede servir para cosas. La electricidad puede servir igual para, bueno, pues para activar motores, ¿no? O puede tener una aplicación. Y luego llega esa gran idea de decir, oye, vamos a garantizar un suministro eléctrico. Claro, cuando eso se plantea es una idea, o sea, es una idea que es un proyecto ahí, ¿no? O sea, que está sujeta a un montón de controversias y de debates, gente que no le gusta, bueno, hay textos muy graciosos, ¿no? Gente que dice que puede ser insana la luz eléctrica, gente que dice que va a cambiar las costumbres, gente que lo critica desde un punto de vista moralista, que dice, joder, hace falta, ¿no?, la oscuridad, porque si no esto igual va a favorecer malas costumbres. O sea, hay un debate abierto, ¿no?, realmente. Y luego hay un debate técnico, ¿no? Por ejemplo, corriente continua, corriente alterna, ¿no? ¿Cómo lo construimos? ¿Cómo hacemos las redes? ¿Quién lo hace? ¿Quién invierte? ¿No? Como el ferrocarril o como otros, ¿no? Que primero era, pues, los primeros inversores así en Estados Unidos que hacían como esas apuestas ahí un poco locas por construir el ferrocarril. Con la luz fue, bueno, lo hace el Estado, lo hacen empresas privadas, ¿quién nos tiene el beneficio? Normalmente siempre es el Estado paga y se gasta en infraestructura y luego los beneficios los sacan las empresas, ¿no? Entonces, en ese momento, la electricidad se podría haber puesto en cuestión. Se podría haber decidido, oye, no queremos, ¿no?, construir un sistema eléctrico. Por ejemplo, pues porque es muy dependiente de la quema de carbón y de combustibles fósiles, ¿no? Que hubiera sido el argumento razonable, que en ese momento todavía no se tenía, ¿no? Pero no se hizo y se instaló. ¿Y qué pasa? Que ya no solamente se instaló, sino que empezó a convertirse y a mediatizar todas nuestras necesidades, como hace ahora el teléfono móvil, ¿no?, y las aplicaciones. Porque al principio, primero, mucha gente no tenía luz, aunque había suministro eléctrico. Aquí los últimos pueblos en el Estado español que llegaron a la luz fueron los 70, casi 80. O sea, que hubo mucha gente que no tuvo luz mucho tiempo, ¿no? Y cuando tenías luz, me da cuenta a mí mi abuelo que ellos tenían luz y tenían una bombilla en la casa. O sea, eso era tener luz en la casa, ¿no? Ya está. Claro, ¿qué pasa? Que llegó la explosión de la sociedad de consumo y lo que había era que consumir luz. En Francia eso es alucinante porque estuvo mucho detrás el lobby nuclear, ¿no? El lobby nuclear quería que se consumiera energía y ahí, bueno, está documentado históricamente pues el papel del lobby nuclear en el desarrollo de electrodomésticos, ¿no?, en el uso, por ejemplo, de cada vez más cosas que consumen electricidad. Y se genera todo un marco de necesidades, porque claro, ya no podemos cocinar sin electricidad, ya no podemos calentarnos sin electricidad, ya tenemos unos horarios, un modo de vida en donde si nos quitaran la luz, o sea, ¿qué haríamos, no? Perderíamos como la mitad del día. Tenemos unos ritmos de trabajo que requieren electricidad, unas infraestructuras de transporte, unas infraestructuras productivas, laborales, ¿no? Y cuando ya todo eso tiene esa solidez, cuando ha adquirido esa inercia, de repente decimos, uy, es que cambio climático, algo tenemos que hacer, ¿sabes? Y claro, ¿ahora qué hacemos?
Ahora, ¿qué hacemos cuando, cómo le planteas a alguien, que no es que esté planteando vivir sin electricidad, que ya me van a decir, ya está ludita, ¿no? Estoy mostrando esto como ejemplo, ¿no? Pero bueno, seguramente podríamos vivir con mucha menos electricidad, eso sin duda, ¿no? Podríamos hacer muchas menos cosas sin electrodomésticos, ¿no? Pero lo que quiero mostrar es cómo el no haber tenido un debate democrático, el no haber tenido un debate informado, el haber asumido de manera acrítica, el haberlo hecho además a favor de los intereses de Estado y mercado, nos ha llevado ahora a una situación de mucha impotencia, en donde nuestra capacidad de decisión en realidad es mucho menor. Y a mí lo que me da miedo es que, como no hagamos nada, dentro de muy poco pase lo mismo con el ordenador. El ordenador y el teléfono móvil se conviertan en una nueva electricidad, digamos, ¿no? O sea, de pasar de ser como una especie de lujo, un complemento o una cosa más que servía para que gastásemos luz en nuestra casa, se convierta en el mediador de nuestras necesidades, ¿no? y de nuestra sociabilidad. Y eso, joder, yo tengo una hermana pequeña de 14 años y ya lo veo con cierta inquietud, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, bueno, yo nunca he tenido teléfono móvil inteligente ni redes sociales, pero bueno, soy de una generación que lo usa, ¿no? Pero entiendo que he tenido toda una socialización al margen de eso y que tengo habilidades y experiencias, digamos, de cómo puedo tener amigos y contactar y ligar y yo qué sé, y orientarme y lo que quieras sin necesidad de usar ese teléfono, ¿no? Pero hay gente que ya habla de nomofobia, ¿no? Ahí hay un nivel de adicción en donde ya hay fobia a no estar conectado. O sea, hay gente que acaba en clínicas de desintoxicación por adicción al uso de esos teléfonos y que si de alguna manera se quedan sin conectividad o no pueden usarlo, le genera angustia. O sea, hay una angustia de no tener conexión. Eso ya nos habla de la angustia que tendríamos cuando no tenemos luz, ¿no? O sea, de cómo ya está tan metido en nuestras necesidades, tan metido en nuestras expectativas, que no esté es un motivo de angustia, ¿no? Y claro, cuando uno piensa en los impactos ecológicos, en los impactos sociales, en los impactos políticos y también subjetivos, ¿no? De hecho, por ejemplo, bueno, acabamos de publicar hace poquito un libro que se llama Contra la doctrina del shock digital, donde hablamos un poco del riesgo de que se instale esa dinámica de digitalización a nivel general, ¿no? Y de, sobre todo, cómo es contrario a lo que necesitaríamos, cuando ahora hablo un poco de autonomía, ¿no? Que necesitaríamos como atención, necesitaríamos debate abierto, democrático, y justamente estas nuevas tecnologías generan inmediatez, rapidez, superficialidad, ¿no? O sea, construye sujetos que son un poco antagónicos al sujeto crítico, un poco democrático, ¿no? O sea, ese es el nivel de profundidad que tienen las tecnologías, o sea, nos moldean y no lo vemos o no lo queremos ver, no sé, es una cosa curiosa, ¿no? ¿Cómo ocurre eso? Entonces, al final nos quedamos atrapados en esa cosa de siempre hay alternativa, y alternativa tecnológica. Y entonces, en realidad, nos autosustraemos la capacidad de toma de decisiones democráticas radical, ¿no? Porque si ya no puedes plantear, ya no puedes cuestionar justamente ese ámbito, que es un ámbito tan importante de la vida, pues es como quitarte, no sé, la mitad o un tercio de tu capacidad de toma de decisión. O sea, si yo no puedo tomar decisiones sobre la infraestructura, vamos a llamarla con esos términos, entonces, por ejemplo, no puedo tomar decisiones sobre mi sistema alimentario, ¿no? Como la agricultura industrial es el progreso, fijaros lo que ha costado abrir el debate sobre la agricultura industrial, y es un debate técnico, es un debate tecnológico. O sea, lo que dice la agroecología es no esta tecnología, ¿no? Vamos a retomar un espíritu mucho más técnico en ese sentido, ¿no? De baja tecnología. El debate con las nucleares era un debate ludita, o sea, aunque el movimiento nunca lo vio así, en realidad era un debate que decía, oye, no queremos esta tecnología. Y como no la queremos, no queremos que se instale, no queremos que se extienda. Y la moratoria antinuclear aquí tiene un paralelo muy importante con el movimiento ludita, por ejemplo, ¿no? Y yo qué sé, la lucha contra el coche quizás ha sido diferente, más institucional, pero cuando pones en cuestión a nivel de transporte el coche, también estás poniendo en cuestión una tecnología. Entonces, lo hacemos, pero no lo sabemos, un poco como decía Marx, ¿no? Lo saben, pero no lo hacen. Pues nos pasa un poco eso, ¿no? Y tenemos casi pánico a plantearlo así. O sea, yo, por ejemplo, durante todo este año he coordinado y luego co-coordinado un nuevo área en Ecologistas en Acción, que yo milito en Ecologistas en Acción, sobre digitalización, ¿no? Y los debates han sido durísimos, pero el argumento no era un contraargumento de no, la digitalización es buena, no, lo que tú estás diciendo no es verdad, no está vinculado a más consumo de energía o no genera cambio climático, no. La argumentación era, no se puede decir esto, nos van a ver como si fuéramos tecnófobos, la gente joven esto no lo va a entender, ¿no? Si con este discurso no vamos a unar. O sea, hay una reticencia mítica, ¿no? Hay miedo justamente a que se genere ese rechazo a priori, porque criticar a la tecnología, ser tecnófobo en la terminología natural o ludita, que se usa normalmente también como insulta, es ser irracional.
¿no? Entonces, una crítica que sea racional, informada y política de la tecnología se rechaza a priori. Y en cambio, los que no son tecnófobos, nadie les llama tecnófilos, pero en cambio defienden irracionalmente, ¿no? Porque no sé si habéis leído el Manifiesto Ecomodernista, si habéis tenido la oportunidad. Bueno, pues Asier Arias, un amigo, ha escrito un libro muy bueno de crítica, se llama Crítica del liberalismo verde, ¿no? Y bueno, pues esta gente te dice, no, sí, cambio climático, pérdida de biodiversidad, hay muchos problemas, pero ¿cómo lo vamos a solucionar? Creciendo más, desarrollando más tecnología, concentrándonos todavía más en las ciudades, ¿no? Y es como, ¿dónde está el paso de una a otra que yo me he perdido? ¿Dónde está el abismo que me explica que una cosa explica que gestiona lo otro, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a solucionar un problema haciendo más de lo mismo, ¿no? Nos pasa cuando hablamos de Green New Deal en clave solamente tecnológica. O sea, sí, hay muchos problemas, pero todo se va a solucionar nada más que con eficiencia energética, coche eléctrico y placas solares. Es un ejercicio otra vez de esa tecnofilia, ¿no? Pero en cambio, los que dicen eso, pues no, son gente razonable, ¿no? Como los que defienden el crecimiento, ¿no? Capitalista, que son gente razonable. Los que hablamos de decrecimiento es que somos locos, ¿no? No sé, somos ecófobos o algo así, no nos han llamado nunca todavía econófobos, pero igual algún día nos lo llamarán, no lo sé, ¿no? Entonces, hay un nivel de irracionalidad colectiva que es sorprendente, ¿no? Sorprendente. Probablemente, pero creo que seguramente es más fácil que primero haya zonas de exclusión donde nadie tenemos energía y siga habiendo energía para los militares, para el Estado y para el ejército, que haya una caída uniforme, ¿no? O sea, también el colapso va a ir por barrios y va a tener una sensibilidad de clase en el sentido de que, como ya está pasando, y eso es la otra cosa, ¿no? El colapso no es una cosa del futuro, sino del presente, es un análisis del proceso en el que estamos insertos, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que ya hay polarizaciones, ¿no? Ya hay posicionamientos desiguales, ya hay gente con capacidad de captar más recursos o no, ¿no? Entonces, si lo convertimos en una cosa del futuro, ¿no? En la famosa serie Le Fond Monde, ¿no? Que lo presenta paradigmáticamente esos errores para mí, ¿no? O sea, de un día para otro todo se va un poco al carajo. Puede pasar. No digo que no haya escenarios de colapso de ese tipo, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues yo qué sé, el cierre del estrecho de Hormuz, o una crisis energética muy grande, o yo qué sé, un golpe de calor tan grande que al final paralice todo, o incendios tipo los de Australia, que ha sido casi, yo creo, un antes y un después, ¿no? Pero lo veo poco probable, y además yo creo que sigue haciendo este movimiento de tirar el balón hacia el futuro y pensar, no, ahora todo va bien, ¿no? Pero va a venir el colapso, ¿no? Entonces, yo por eso creo que el asumir que de alguna forma, antes o después, nuestro modo de vida está condenado, tiene que hacerse desde el presente. Y tiene que hacerse pensando en cómo eso va a modelar una forma nuestra de vivir y de luchar, ¿no? Que es con lo que empezaba. Ni estar a la espera, ni estar preparándose, ¿no? Ni de alguna manera también asumir que no hay nada que hacer. Tenemos que aprender a vivir como igual que sapiencialmente se nos enseñaba, ¿no? Que la vida más plena es la que asume su finitud. Pues también ahora socialmente tenemos que aprender a vivir asumiendo esa finitud y luchando porque haya la menos muerte posible, ¿no? O sea, más que asumir toda la muerte que podamos, luchar porque haya la que menos, ¿no? La que menos se pueda, ¿no? Y eso, claro, nos lleva al ámbito de lo estratégico, donde es todo un poco complicado, ¿no? En el sentido de que claramente nadie sabe lo que habría que hacer, ¿no? Creo que también hay una muerte por la que tenemos que hacer un luto, personalmente, que es la muerte de las alternativas con mayúsculas. O sea, yo no creo que existan ya la alternativa con mayúsculas, ¿no? No, me da igual que sea la alternativa del Estado verde, que lo pueda todo organizar y que haga una transición ordenada, o la alternativa de la revolución mundial síncrona que va a instalar aquí el anarquismo o el municipalismo libertario. Creo que ninguna de las dos está en nuestras manos, ¿no? No lo está por complejidad, no lo está por distribución de poder, no lo está por muchas cosas, ¿no? Hacer ese luto por la alternativa con mayúsculas es duro, porque significa asumir un alto nivel de conflicto, un alto nivel de dolor social, ¿no? Y sobre todo, eso, unos tiempos inciertos, ¿no? Y una acción política que renuncia a ese ideal de control, porque también la política emancipatoria ha pecado de ese ideal de control, ¿no? El proyecto comunista clásico pretendía eso, la alternativa completa, ¿no? Incluso la revolución heroica anarquista también tenía eso, ¿no? Yo soy anarquista y creo que han tenido los mismos problemas, ¿no? Yo creo que ahora tenemos que pensar más bien en la lógica de la guerra de guerrillas, ¿no? En la lógica zapatista, en la lógica de esos mundos dentro de otros mundos, ¿no? En esa lógica de, bueno, sabemos lo que sería posible como vida buena, ¿no? Y eso creo que ya hemos avanzado bastante en ello. No son vidas buenas en las que haya este mismo nivel de consumo, no son vidas buenas las que son dependientes del petróleo, no son vidas buenas las vidas capitalistas ultraconsumistas, ¿no? Y ahora que sabemos eso, ¿qué hacemos?
¿no? Pues bueno, no podemos, yo creo, funcionar en esa lógica de vamos a hacer una transición al decrecimiento completa y todo el mundo va a estar de acuerdo, ¿no? Y se va a disolver el conflicto, no. Pues va a haber resistencias, va a haber desigualdades, ¿no? Y entonces lo que tenemos yo creo que es que hacer una lucha, ¿no? Una lucha que primero puede ser encarnada en nuestra propia vida, o sea, es decir, vivir como si ya fuera ese momento, ¿no? En la medida de lo posible, por dos cosas, como algo ejemplarizante, pero también, y eso es algo que el ecologismo obsesionado solo con el límite, el ecologismo solo obsesionado con sobrevivir, pierde de vista, ¿no? También porque igual vivimos mejor, vivimos más felices. O sea, ese vivir bien con menos no es vivir bien con menos porque no nos queda más remedio, que a veces un poco al ecologismo gestionario le pasa un poco eso, ¿no? No, ojalá pudiéramos mantener el mismo nivel de consumo, pero no podemos. No, es que yo no querría, porque es desigual, porque es colonial, porque es patriarcal, ¿no? Hay dos elementos, no se puede entrar en todo, pero el progreso ha escondido, ¿no? Ese desarrollo desigual, esa destrucción colonial y esa feminización del trabajo de cuidados que denuncia el ecofeminismo, ¿no? Yo no quiero eso, ni aunque pudiera. O sea, yo no quiero que hubiera la fusión nuclear, es que no la quiero, ¿no? O sea, yo quiero vivir de otra manera y entender el ecologismo justamente como una continuación de esos proyectos de autonomía. Lo que pasa es que proyectos de autonomía que estén enfocados en esos límites, ¿no? Estén enmarcados en esos límites, ¿no? Entonces, eso por un lado, ¿no? Pero también, digamos, como la cosa tan importante de construir referentes. O sea, a mí me parece paradigmática o ejemplarizante la experiencia de Lazat en Francia, ¿no? Que aquí todavía es más bien desconocida, incluso aunque en Francia ha marcado tanto el debate público, ¿no? Cómo puede darse un espacio en donde a la vez se generan nuevos modos de vida, ¿no? Se generan resistencias concretas contra la destrucción de un territorio, pues en ese caso, pues no sé cuántas hectáreas eran, ¿no? Pero hectáreas defendidas de la construcción de un aeropuerto, gente que se instala, que explora nuevas formas de vida, economías alternativas, no monetarias, relaciones no capitalistas, etcétera, etcétera, pero también un movimiento social. O sea, no es solamente una poca gente en un poco lugar, sino un movimiento social que es capaz de articular alianzas con sindicatos, con organizaciones ecologistas, con asociaciones vecinales, nodos de apoyo, movilizaciones en casi todas las ciudades más importantes de Francia y al final un debate público. O sea, yo recuerdo cuando la última defensa del Assad, que yo estuve allí, leer la contraportada de Le Monde defendiendo al Assad era como si aquí la contraportada del País defendiera la aldea ocupada a Fraguas, ¿no? En vez de decir que son unos ocupas y que hay que poco más y ametrallarles, ¿no? O sea, tiene ese poder, ese potencial, justamente, esa inspiración, el decir esto existe y esto es un elemento de lucha, ¿no? Entonces, no sé, quizá mi punto de vista es, no sé si es ingenuo, no sé si es excesivamente esperanzado o al revés, quizás es el más desesperanzado de todos, ¿no? Pero yo creo que rechazando la posibilidad de esas alternativas con mayúsculas, lo que nos queda es estas exploraciones y experimentos de vida y de resistencia, ¿no? La construcción de estos proyectos de autonomía, la lucha por la construcción y la recuperación, en realidad, de todo ese gran robo que nos ha sucedido, ¿no? Esas economías de subsistencia que son también las que defiende el ecofeminismo, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que autonomía hay que construir al menos en tres niveles sustantivos. Necesitamos construir autonomía a nivel individual, ¿no? Y eso significa todo eso que estamos discutiendo de elaborar nuestra propia finitud, nuestra propia mortalidad y eventualmente, algo incluso más difícil, que es desdibujar un poco nuestro antropocentrismo. Eso es algo duro, ¿no? Que tiene mucho que ver con lo que seguramente os ha hablado Carlos de Castro, ¿no? Con entendernos como parte de Gaia, ¿no? Construir esa democracia de las especies, generar esa sensibilidad gaiana. Eso es un trabajo de autonomía individual muy, muy importante, ¿no? Porque aquí autonomía no es independencia masculina, ¿no? Ni es poder o violencia o ese yo autosuficiente, no, no. Autonomía tiene que ver justamente con asumir la inter y la ecodependencia. Autonomía tiene que ver un poco con ese solo soy libre junto a los otros y las otras, incluidos los vivientes, ¿no? Y ese trabajo de autonomía es profundo y no sé, bueno, nos conecta con toda la lucha animalista, con la ética ecológica, ¿no? Incluso con la ecología profunda, en lo que tiene, digamos, de intentar descentrarnos, recolocarnos, ¿no? O sea, el psicoanálisis se nos queda corto. Ya no es solamente que tengamos que de alguna manera asumirnos como seres mortales y finitos, ¿no? Sino mucho más, tenemos que ir mucho más allá de eso. Luego yo creo que tenemos que construir autonomía política y económica de manera urgente.
O sea, tenemos que recuperar esa capacidad de gestionar y autogestionar, esa capacidad de toma de decisiones democráticas, esas habilidades que están en el punto de encuentro entre la autonomía individual y la autonomía política, ¿no? Que es la construcción de individuos críticos. Eso tan manido que suena a programa del PSOE, ¿no? O de la LOE, ¿no? En plan de construir individuos críticos. O la famosa ahora crítica de la Ilustración, que parece que es que todo era malo en la Ilustración. Pues no, yo creo que ahí hay algo muy importante, ¿no? Construir individuos críticos quiere decir construir gente que entienda el mundo en el que vive, ¿no? Que entienda cuáles son los desafíos, que se libere de todas esas mitologías. Antes la mitología era Dios, pero es que ahora nuestra mitología ahora es el progreso, es el desarrollo, es el crecimiento, es el bienestar, ¿no? Y eso es construir individuos críticos, ¿no? Y individuos críticos también capaces de hacer con los otros, ¿no? De dejar el ego un poco atrás, ¿no? Seguramente tenemos mucho que aprender del Tao y de otras tradiciones o del budismo. A mí en eso me ha influenciado bastante Jorge. Yo era muy refractario a todo eso, ¿no? Pero es verdad que hay una cosa en ese apagar el ego que necesitamos para hacer cosas democráticas, ¿no? El de alguna manera poner la colectividad por delante, ¿no? El participar. O sea, ahí hay un punto de encuentro muy interesante. Y los movimientos sociales, en ese sentido, para mí son un espacio de paideia colectiva, ¿no? O sea, hacer política y no que te la hagan, como decimos, ¿no? El construir, el hacer colectivamente, cooperativas, ateneos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con todos esos espacios, o eventualmente movimientos sociales tan amplios como la AZAD, ¿no? Eso es una manera de educarse y es una manera de construir autonomía política, de tener espacios propios, de tener capacidad, sobre todo y más importante, yo creo, económica y productiva, ¿no? Toda la red de cooperativas, de economía social y solidaria, en Cataluña súper importante y desarrollada, ¿no? Yo creo que son ejemplos, para mí son el ejemplo un poco que deberíamos seguir en el Estado español, un poco esa red que va tomando forma, ¿no? Es una manera de no estar sujeto a esa tiranía del salario y no estar sujeto todo el rato a la tiranía también del Estado y de la ley, ¿no? Porque sí, hay quien dice, eso nunca va a ser suficiente, ¿no? Y entonces tenemos que confiar en el Estado, porque el Estado, ¿no? Y las empresas, también hay mucha gente que dice, son los que tienen esa capacidad, ese poder social para hacer las cosas diferentes. Pero eso siempre nos pone en una posición de espera, una posición de petición, ¿no? A lo sumo, una posición de ejercer presión, o sea, de forzar. Y yo creo que la cosa tendría que ir por otro lado, tendría que ir por reinterpretar qué es una institución, ¿no? Y a mí también hay Castoriadis me ha influido mucho, porque una biblioteca es una institución, pero para mí es una institución solo accidentalmente ahora en manos del Estado. O sea, una biblioteca perfectamente podría ser gestionada de otra forma, ¿no? Si hablamos de eso, pues también te digo lo mismo de lo que ahora conocemos como seguridad social. Por ejemplo, las primeras bibliotecas pues están asociadas al movimiento obrero, al lowenismo, ¿no? Y surgen como una nueva reforma, solo después el Estado las asume. Las primeras estados del bienestar, protoestados del bienestar, pues los tienes desde las estructuras gremiales hasta los protosindicatos y las cajas de apoyo mutuo, ¿no? O sea, había ejemplos de cómo se podría hacer. Los sistemas sanitarios, pues igual, ¿no? O sea, había esa manera un poco de garantizar la salud y el cuidado mutuo. Entonces, cuando piensas la institución de una forma no estrictamente estatista, entonces no es que de alguna manera te vuelvas refractaria a todo eso, sino que entiendes que esa es otra lucha, la de reapropiarse, ¿no? La que hace esa economía social y solidaria o la que hacía el sindicalismo revolucionario, que sigue estando ahí, ¿no? O sea, el hecho de que, sí, tenía que citar lo de la CNT en el 36, iba a pasar, ¿no? Pero el hecho de que hubiera la posibilidad, por ejemplo, de gestionar el sistema de transporte una vez que cae el Estado, falla ese golpe de Estado, ¿no? O de garantizar el suministro de alimentos o de dar coberturas de todo tipo, era un triunfo y era un poder que a día de hoy no tenemos, ¿no? Y que creo que eso habla mucho de también esa posición enclenque en la que estamos en los movimientos contestatarios, porque nos hemos quitado todas las herramientas que de alguna manera nos daban esa potencia, esa autonomía, y luchamos desde una posición de mendigos, somos mendigos. O sea, lo más que aspiramos es a ser mendigos, y claro, pues a un mendigo le das una moneda como mucho, ¿no? Pero no le das las puertas de tu casa, a tu mansión que has construido de manera, digamos, ilegítima, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? O sea, se lo das a un ejército organizado, pero no a un mendigo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso es importante que empiece a calar, que es importante que empecemos a politizar la construcción de tecnologías, la construcción de necesidades, ¿no? Pues lo que hace el Atelier Paysan o lo que hace el Turo del Rampón, que empieza a poner esa dimensión también material en el centro, ¿no? Y esa es la tercera dimensión, yo creo, sustantiva de autonomía que nos tiene que interesar, esa autonomía material. O sea, ser capaces de cubrir nuestras necesidades en la medida de lo posible. O
O sea, esto no son ni heroísmos, ni exámenes de a ver quién es el más puro, ¿no? Ni tampoco una cosa de coherencia, oye, es que tú compras no sé dónde, entonces ya no eres mi compañero. Yo creo que eso es una tontería, ¿no? O sea, que todos y todas estamos socializados aquí y tenemos dependencias, igual que el movimiento obrero, pues lo hicieron proletarios. O sea, quiero decir, querían abolir el trabajo los trabajadores y nadie le parece raro. Sin embargo, cuando critica la tecnología, alguien que usa la tecnología, se le dice, no, es que eres un incoherente. Sí, pero tú bien que usas no sé qué. O sea, es como una lógica un poco de ataque, pero bueno, como de defensa en realidad, ¿no? Pero es eso lo que tenemos que hacer. Estamos aquí, pero estamos a la contra de esto. Y a la medida de lo posible estamos lo menos aquí que podamos. ¿Que podemos alimentarnos de la agroecología? Pues no vamos al supermercado. Pues yo, por ejemplo, ahora intento, no voy al supermercado, que sí nunca, ¿no? ¿Que voy un día al supermercado? Pues hombre, no me voy a hacer el harakiri, ¿sabes? O sea, porque claro, yo qué sé. No, es que esto pasa mucho, ¿no? O sea, se genera esta indefinición entre lo político y lo personalista, ¿no? Y lo identitario, y al final se convierte en una especie de ejercicio de puridad casi religiosa, ¿no? Y no es esa la cosa es aunar, la cosa es que se pueda escalar. Pues ahora, por ejemplo, hay alternativas energéticas, cooperativas energéticas, ¿no? Cooperativas también de simplicidad voluntaria, cooperativas de producción agroecológica, cooperativas de vivienda en derecho de uso, muy importante, ¿no? Que van en contra, digamos, de hacer ese ámbito un ámbito de especulación, ¿no? Espacios colectivos ocupados o no ocupados, ¿no? Experiencias de vida también distinta, pues todo eso es lo que hay que alimentar, pero yo le pondría, o creo que hay que ponerle mucho peso a lo material, porque lo material al final, por mucho que hubiera una obsesión, ¿no?, en el movimiento emancipatorio clásico con lo económico, se le ha atendido muy poco. Siempre el mundo campesino ha sido como la niña fea, como el saco de patatas, ¿no? El saco de patatas ahí como el reservorio al que, bueno, de alguna manera habrá que civilizar a estos bárbaros del interior, ¿no? Y no se ha entendido esa erosión de la autonomía, ¿no? Y ahora cuando tenemos que reconstruir la autonomía material, son nuestro referente de cómo se hace algo en un determinado territorio que se pueda mantener, ¿no? Igual que son nuestros referentes, en otro sentido, pues en cómo nos podríamos repensar energéticamente, ¿no? O toda esa cuestión crucial, que bueno, siento no haberle dedicado más tiempo, pero espero que otra gente lo haga, que es la cuestión del trabajo de cuidados, ¿no? El sostenimiento de la vida, que tiene que ver con esa autonomía material. O sea, ahora mismo esto ha sido delegado o en el Estado o en el cuerpo de las mujeres, ¿no? Cuando debería ser algo tan central, o sea, todos somos frágiles y finitos, ¿no? Y vulnerables. Entonces el cuidado tendría que estar en el centro, tendría que estar significado, tendría que tener muchísima más importancia que otras cosas, tendría que estar repartido, ¿no? Y yo no creo que, por ejemplo, la apuesta, y esto es un debate importante dentro del movimiento ecofeminista incluso, ¿no?, sea por salarizar los cuidados más, que lo entiendo estratégicamente, o sea, lo entiendo, ¿no? Pero más bien, joder, yo creo que la educación tendría que ir por reintegrar en lo social los cuidados, ¿no? De manera democrática, claro. Entiendo muy bien a las compañeras que dicen, claro, reintegrar los cuidados, ¿para qué? ¿Para que los sigan haciendo las mujeres? No, claro, así no, así mejor que los salaricen, por lo menos, ¿no? Ahí es más igualitario, ¿no? Pero si tuviéramos un objetivo ideal, yo creo que sería reintegrar los cuidados, y ya no solamente los cuidados sea cuidar niños o ancianos o limpiar, sino pues producir nuestros alimentos, ¿no? Ser capaces, por ejemplo, de saber cómo funciona, pues yo qué sé, una ropa, de arreglar pequeños instrumentos, ¿no? Lo que hace el Atelier Paysan, esas cosas se pueden incluir en esos cuidados, que al final es una economía de subsistencia, ¿no? Entonces, yo creo que ese programa, que no es un programa, sino que es más bien, casi se parece más a esas filosofías como formas de vida con la que empezaba, ¿no? Pues cómo vivir en este colapso, cómo replantear nuestras vidas, son ejemplarizantes. Yo creo que si se combinan con una dimensión de lucha, pueden tener esa potencia, ¿no? La ZAD tenía esa potencia de que no le podían cortar los suministros de alimentos, por ejemplo, ¿no? O en gran medida, por supuesto había ciertas referencias, ¿no? No necesitaban, por ejemplo, yo que sé, acceder a ciertos materiales para construir las casas que hacían. O sea, esa es una potencia que está detrás de las, por ejemplo, es muy similar al de las colectivizaciones desde el 36, ¿no? Hay un espíritu que es similar, ¿no? Y luego esa transformación antropológica, esa mutación antropológica, que lo ha dicho ya tanta gente, ¿no? Ya Mumford también hablaba de que, como decía él, que él no era revolucionario, porque las transformaciones políticas que planteaban los movimientos revolucionarios le parecían hartamente insuficientes, porque dejaban de lado completamente la profundidad o la potencia de la mutación antropológica que fuera necesaria, ¿no? Aquí la cuestión se junta con la de los plazos, se junta con la de, bueno, pues la tierra quemada antropológica en la que estamos, se junta con que de hecho sí hay una dominación del Estado y del mercado, ¿no?
Y eso lleva a muchos compañeros queridos a plantear otras estrategias, ¿no? En plan de, pues eso, pues a poner el Estado en el centro o a pensar que las empresas tienen que jugar un papel. Yo desconfío mucho de que vayan a hacer nada sustantivo, nada que sea lógico, o sea, contrario a sus propias lógicas, ¿no? Y como desconfío, pero asumo que va a haber una pluralidad seguramente de cosas que pasen, porque no tengo interés en hacer un partido único al estilo bolchevique, que todo el mundo construya autonomía, ¿no? Pues creo que es muy importante que esto también se haga como poco, ¿no? Y ojalá que todo el mundo lo hiciera, ¿no? Pero que esto como poco también se haga como una manera de tener ese otro espacio, de tener esa otra capacidad, y que se haga no entendido, eso es lo que me molesta de la noción de estrategia dual, ¿no? Cuando se entiende como una especie de cosa subordinada. En plan de, no, realmente la agencia está en el Estado y esta gente como mucho lo que hace es que nos empuja o nos sostiene, ¿no? Yo lo que asumo es que, quiera o no quiera, el Estado va a determinar mi vida, quiera o no quiera, el mercado va a determinar mi vida, pero yo actúo por mi cuenta, digamos un poco, ¿no? Colectivamente, no digo yo solo, ¿no? O sea, bueno, evidentemente eso está ahí y tendré que luchar y pelearme y a veces aplaudir si hay algo que pueda estar bien, ¿no? Pero no voy a hacer una estrategia pensando en lo que se haga desde el otro lado, sino que tengo mi programa, tengo mi objetivo, ¿no? Y luego seguramente les doble el brazo, ¿no? Y luego seguramente les marque agenda, pues probablemente, pero eso ya es cosa de ellos, ¿no? Mi horizonte es una sociedad en donde la institucionalidad se hubiera disgregado, se hubiera desestatalizado y al final el Estado quedará ese núcleo, que es la fuerza policial, militar, represiva, ¿no? Y esa manera oligopólica de defender sus intereses, y a eso entonces es a lo que habría que hundir. No es hundir la institucionalidad, sino recuperar la institucionalidad para construir vidas buenas de manera autónoma, ¿no? Y esa yo creo que es quizá una filosofía para vivir en estos tiempos en los que tenemos y sobre todo los que están por venir, porque evidentemente la cuestión es que estamos ante horizontes de enorme incertidumbre, ¿no? Y claro, cuando pueda haber un momento, digamos, de discontinuidad o un momento de crisis más profunda o un momento de perplejidad social, ya será tarde para ponerse a hacer esto, ¿no? Claro. Tiene que estar ya ahí para que se pueda tomar como una alternativa. Sí. O sea, ahora, por ejemplo, yo me imagino que si, por ejemplo, pasara lo que pasó en la serie del Enfant Gamon, pasara realmente en Francia, habría mucha gente que la primera cosa que se le vendría a la cabeza sería hacer algo parecido a lo del Assad, porque existe, porque tiene una realidad social, porque tiene una visibilidad. Aquí no se le ocurriría a nadie. O sea, sería mucho más fácil que hubiera cualquier otra deriva, una deriva autoritaria, una deriva de canibalismo social o lo que sea, que eso, porque eso no existe. No existe. O sea, no existe y tiene que existir, ¿no? Y yo creo que eso es importante. Entonces, no sé si soy ingenuo o excesivamente esperanzado, no lo sé, ¿no? Quizá excesivamente esperanzado porque pienso que sí se puede construir eso y convertirse en un referente. Esperanzado porque pienso que podemos tener vidas un poco mejores, ¿no? Al margen de todas esas dinámicas de dominación. O ingenuo porque, bueno, porque luego será aplastado o nunca tendrá mucho desarrollo, ¿no? Pero el conflicto va a estar ahí siempre. O sea, también a mí lo que me molesta de la gente que dice que eso es una ingenuidad es que no ve que lo otro tiene mucho de ingenuo también. O sea, uno no puede hacer o poner a hacer el Estado lo que uno quiera, ¿no? O sea, eso está cargado de intereses, de inercias, ¿no? Y como si lo hace, lo hará porque hay una lucha. Green New Deal, dicen ahora. Bueno, ¿qué pasó para que hubiera un New Deal? Pues un movimiento obrero muy organizado, movilizaciones sociales brutales. El Estado no hizo, el Estado le hicieron hacer, que no es lo mismo, ¿no? Entonces, pensar que una estrategia populista al ganar unas elecciones o que haya un determinado partido va a significar que de repente el Estado se convierta en el aliado, eso sí que me parece una ingenuidad, ¿no? Igual lo mío es ingenuo, pero eso como poco es igual de ingenuo, ¿no? Entonces, en ese ten con ten, pues veremos, ¿no? Veremos cómo se articulan esas fuerzas. Normalmente solemos pensar en la cuestión de la autonomía material más centrado solamente en lo productivo, que por supuesto es crucial, ¿no? Lo que tiene que ver con la producción de alimentos concretos. Pero se nos olvida que hay una interrelación de muchos ámbitos sociales y que lo económico y lo político y lo individual y lo productivo, ¿no? Están todos interrelacionados. Y claro, le ocurre mucho al movimiento ecologista, creo, que quiere cambiar valores, pero piensa en el cambio de valores como una especie de ejercicio de pura voluntad, ¿no? O le pasa a veces al movimiento político que piensa que cambiar valores tiene que ver solamente con hacer nuevas leyes o con la educación en un sentido abstracto, ¿no? Y la educación, o llámalo la transformación o la política, es algo mucho más complicado.
y está atravesado por un montón de elementos. Está atravesado por lo que son las expectativas sociales generales, está atravesado por ejemplo, pues ahora lo que son todos los productos de consumo, visuales, etcétera, pero sobre todo está atravesado por la vivencia, ¿no? Y yo creo que el trabajo de la tierra, en lo que tiene de autonomía material, o el trabajo de cuidados, en un sentido amplio, ¿no?, donde se incluye la tierra y el contacto con los otros, es crucial para la transformación subjetiva que necesitamos, ¿no? Esa mutación antropológica que pueda asumirnos como seres finitos, como esa democracia de las especies, como seres en el marco de Gaia y también interdependientes, yo creo que es imposible sin que vivamos de manera concreta pues nuestro cuerpo y nuestra finitud, la importancia y la cercanía de los otros, el afecto y un amor que se extienda a todo lo demás, ¿no? El amor que se extienda a conocer el resto de animales y plantas y también a, de alguna manera, enamorarse del propio funcionamiento de la naturaleza, ¿no? O sea, por ejemplo, yo nunca he sido agricultor ni ganadero, pero las dos experiencias más importantes, yo creo, a nivel vital y subjetivo que he vivido es el trabajo en la tierra y el trabajo con animales que he hecho en periodos breves, ¿no? El cómo, por ejemplo, cuando uno trabaja la tierra, yo viví 6 meses en el TAG, tuve esa suerte, ¿no? Y el levantarte por la mañana, que haga muchísimo frío, porque en nuestra casa no había calefacción, que hubiera un cambio entre invierno y primavera y verano, ¿no? El trabajar la tierra, el ver cómo las cosas crecen, el comer lo que tú mismo has cultivado, el que de alguna manera sientas que hay animales que dependen de ti, ¿no? El llegar al momento de que tienes que matar a un animal, ¿no? Y de alguna manera hacerte cargo de dar esa muerte de manera directa. Todo eso me situó de una forma que no me había situado muchas lecturas, ¿no? Me situó en la tierra, me situó en mi propio cuerpo, igual que me situó cuando acompañé a unos pastores de cabras que son amigos, ¿no?, en el territorio. O sea, uno dice amar el territorio y defender el territorio, pero desconoce el territorio, ¿no? Cuando tú, por ejemplo, te dedicas a ser cabrero, el territorio es tu vida, ¿no? Y tú te levantas por la mañana y tienes que saber dónde crece esto, dónde no, cuál es el momento para ir a este lugar, dónde hay agua, ¿no? Entonces, hay toda una dimensión de esa construcción de autonomía material que es revolucionaria, no quizá porque alguien dice, no, pero bueno, no se puede alimentar a todo el mundo con huertas agroecológicas. Bueno, está por ver, ¿no? Hay quien dice lo contrario, pero quizá eso puede tener una importancia que sea al mismo nivel que un espacio donde realmente se den transformaciones profundas, subjetivas. Porque leyendo libros, viendo películas, ¿no?, escuchando música o leyendo poesía, algo conseguimos, ¿eh? Algo conseguimos. Pero creo que no es comparable a lo que se consigue cuando te quitas los zapatos, te coges una azada, ¿no?, y te pones a trabajar y luego comes de lo que has cultivado, ¿no? Igual que no es lo mismo a lo de eso cuando estás con tu animal, o no es lo mismo a cuando recibes ese afecto, o no es lo mismo a cuando construyes tu propia herramienta, o no es lo mismo a cuando arreglas tu propia ropa, o cuando has hecho tu propio jabón y lo usas, o cuando haces tu propia mermelada. Hay un sentimiento de empoderamiento colectivo, hay un sentimiento de autonomía que es difícil de transmitir con ninguna lectura, ¿no? Y yo creo que eso políticamente es muy importante, porque rompe una tendencia generalizada de los movimientos sociales a estar siempre a la espera, ¿no?, y da un poco la iniciativa, porque lo mismo que eres capaz de producir tus alimentos, eres capaz de organizar una manifestación, o eres capaz de hacer un sabotaje, ¿no? O sea, es como que una cosa un poco parece que te lleva a lo otro, ¿no? Como que te da esa sensación de autonomía, esa potencia, si queríamos llamarlo en términos más filosóficos, ¿no? Y es una dimensión un poco olvidada, o sea, que hay una cuestión también estética, subjetiva, de transformación en ese trabajo concreto, que está muy denostada porque como nuestra civilización está a la vez obsesionada y odia el trabajo, ¿no? O sea, el trabajo está en el centro de todo y entonces todo lo odiamos, claro, se ha perdido ese valor sustantivo del trabajo como algo que merece la pena, ¿no? Lo que William Morris decía, ¿no? O sea, un trabajo que pueda ser amado. Eso es lo que necesitamos, un trabajo que pueda ser amado y un trabajo que a través de él nos permita amar nuestra vida y el lugar donde vivimos, ¿no?